Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Zenki Maasine. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. Cenk Torun, uno de los nombres del mundo del cine y las series de televisión turco, fue objeto de protestas con las declaraciones realizadas en un programa retransmitido en directo al que asistieron estos días. El famoso actor sorprendió tanto a los presentadores del programa como al público con Maasine Meravet, con quien una vez actuó. Los momentos en los que Torun avergonzó inesperadamente a Meravet causaron gran repercusión en las redes sociales. Cenk Torun y Maasine Meravet fueron invitados a un programa emitido en un canal de televisión privado en el que celebridades hicieron declaraciones sinceras. Se notó por la conexión en los primeros minutos. Los presentadores intentaron tranquilizar a los invitados y los discursos de Torun aumentaron la tensión. Más adelante en el programa, el presentador preguntó: ¿puedes compartir algunas de las cosas divertidas que sucedieron en medio del set o algún recuerdo maravilloso tuyo? Ante la pregunta, Cenk Torun afirmó que quería compartir un recuerdo sobre Maasine Meravet. Sin embargo, este momento no fue tan entretenido como se esperaba, sino que sacó a relucir un tema muy delicado. Torun dijo: la crisis que experimentó Maasine antes de una escena en la que estábamos trabajando juntos nos dejó a todos en una situación muy difícil. Todos en el set se movilizaron por él ese día, pero lamentablemente Maasine perdió un poco el control ese día, explicó un incidente muy personal. Tras esta declaración, el malestar interior de Meravet no pasó desapercibido. Meravet no pudo ocultar su sorpresa ante las palabras de Torun. El famoso actor, visiblemente perturbado, dijo: ese día fue un día realmente difícil para mí. Pero intentó aclarar la situación diciendo: tenemos la intención de discutir esto aquí. Sin embargo, la afirmación de Torun, ya es cosa del pasado, lo importante es recordarlo con una sonrisa, fue la gota que colmó el vaso. Luego de la transmisión del programa, las redes sociales se dividieron. Algunos usuarios argumentaron que Cenk Torun se encontraba en una situación difícil mientras retransmitía Maasine Meravet en directo y que se trataba de un comportamiento poco profesional. Otro grupo les ayudó a salvar el corazón de Torun. Los hashtags #Maasine Akedillor y #Cenk Torun Apologise fueron tendencia en Twitter. A medida que el incidente crecía en las redes sociales, Cenk Torun hizo una declaración en su cuenta oficial de Instagram. Torun dijo: mi objetivo no era poner a Maasine en una situación difícil ni avergonzarlo. Compartí ese recuerdo solo para enfatizar nuestra camaradería en el set y el equipo tan fuerte que somos. Pido disculpas si me malinterpretaron, dijo. Maasine Meravet guardó silencio en su cuenta de redes sociales después del incidente. Sin embargo, su círculo más cercano afirmó que se estaba causando una angustia adicional en esta vida. Se dice que el famoso actor no querrá volver a participar en el mismo proyecto con Cenk Torun después de este incidente. En la industria se sigue hablando de esta tensión entre Cenk Torun y Maasine Meravet. Se afirmó que algunos productores se sintieron molestos durante este proceso y que ambos actores fueron tratados con más cuidado y en los mensajes se hicieron acusaciones. Como resultado, esta crisis de transmisión en vivo entre Cenk Torun y Maasine Meravet provocó un gran debate no solo en el mundo de las revistas sino también entre quienes la hicieron. Sigue siendo una cuestión de curiosidad si seguirán reconciliándose en los próximos días. Cenk Torun, uno de los nombres destacados del mundo televisivo turco, está en la agenda con las declaraciones que ha hecho recientemente. Sin embargo, recientemente se inició una gran discusión entre declaraciones, tópicos y usuarios de redes sociales sobre la actriz Maasine Meravet, en un programa de televisión al que asistió. La transmisión en vivo de Torun sobre Meravet dejó asombrados tanto a los presentadores como al público. Entonces, ¿cómo sucedió esto y cómo creó un impacto tan grande? Aquí está el detrás de escena de esos momentos. Cenk Torun y Maasine Meravet fueron presentadores de un famoso programa de entrevistas. Desde el comienzo del programa, se sintió una clara amplitud entre los dos. Los presentadores, como es habitual, intentaron tranquilizar a los invitados, pero las acciones y palabras de Torun le quitaron protagonismo. No escapó a las operaciones ligeramente estresantes de Meravet en iOS. Más adelante en el programa, el presentador hizo una pregunta tradicional: ¿cuál es el momento más divertido que viviste en el set? Como era de esperar, Torun primero se rió y dijo que quería contar un recuerdo. Sin embargo, este recuerdo no fue vivido, al contrario,
se convirtió en un acontecimiento muy inquietante y personal. Cenk Torun, mientras compartía un viejo recuerdo de un proyecto en el que trabajó con Mahsine Meravet, dijo: un día, Mahsine estaba trabajando bajo un estrés extremo en el set. Antes de subir al escenario, casi todo el equipo corrió en su ayuda. Era una situación difícil sobre el terreno y nos desmoralizó a todos, afirmó, llamando la atención sobre la crisis que atravesaba Meravet en ese momento. Estas declaraciones de Torun pusieron a Mahsine Meravet en una situación difícil. Meravet quedó a la vez conmocionada y perturbada por las declaraciones de Torun. Porque el incidente en cuestión fue una dificultad personal que experimentó en ese momento, y el hecho de que Torun revelara esto en una transmisión en vivo fue muy vergonzoso para Meravet. Meravet guardó automáticamente silencio tras las declaraciones de Cenk Torun. Mientras la confusión aparecía en sus ojos, trató de recomponerse. Intentó disimular ese recuerdo diciendo: no está bien hablar de esto aquí. Sin embargo, Torun continuó diciendo: ya es cosa del pasado, lo importante es recordar la información que ha sido respaldada hasta ahora. Estas palabras provocaron diferentes reacciones. Mientras que algunos encontraron sincera la actitud de Torun, otros pensaron que excedió los límites del profesionalismo y puso a Meravet en una situación difícil. Los presentadores, al darse cuenta de que la atmósfera estaba tensa, intentaron cambiarla, pero la amplitud aún quedaba en el aire. Después de la transmisión en vivo, las redes sociales quedaron literalmente devastadas. Las críticas a Cenk Torun se sucedieron en Twitter, Instagram y Facebook. Muchos usuarios afirmaron que Torun humilló a Mahsine Meravet y que estaba mal compartir esa información personal en una transmisión en vivo. Hashtags como #Mahsine Akedillor y #Cenk Torun Apology comenzaron a ser tendencia en las redes sociales. Un usuario dijo: Cenk Torun cometió un gran error al avergonzar a Mahsine en una transmisión en vivo. Nadie debería compartir los recuerdos privados de otra persona de esta manera, mientras que otro escribió: a veces vemos a las celebridades olvidarse de los cambios que hicieron que sus vidas crecieran. Lo que Torun hizo no correspondía al profesionalismo, afirmó. Debido a la magnitud de las reacciones, Cenk Torun tuvo que pronunciarse. El famoso actor compartió el siguiente mensaje en su cuenta de Instagram: mi objetivo no era poner a Mahsine en una situación difícil ni ser injusto con él. Al compartir ese recuerdo, solo puedo expresar los momentos que pasamos juntos y todo el conjunto de una manera poderosa. Si mis palabras fueron malinterpretadas y causé tristeza a Mahsine, pido disculpas. Si bien algunos fanáticos consideraron sinceras las declaraciones de Torun, los fanáticos de Meravet declararon que esta disculpa no fue suficiente y criticaron el comportamiento de Torun. Tras el incidente, Mahsine Meravet no hizo ninguna declaración en las redes sociales. Sin embargo, detrás de escena, los juegos jugados por el actor se consideran bastante personales y desafiantes. El famoso actor no quiere hacer tales declaraciones sobre su detrás del set y su vida personal, y se afirma que esta situación lo entristece mucho. Algunas fuentes afirmaron que Meravet no quería volver a participar en el mismo proyecto con Cenk Torun. Después del incidente, se espera que Meravet cambie de trabajo y experimente algunos cambios. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.